Chicos, me da muchísimo gusto saludarlos por acá. El día de hoy vengo a contarles un cuento. Y este cuento se llama ¿Y si no fuera un cuento? Así se llama, así se llama. Bueno, pues empezamos, ¿no? Este cuento se desarrolla en una isla que estaba en medio de un gran océano. Era una isla preciosa. Tenía muchísima vegetación, tenía animales padrísimos, tenía muchas flores, muchos frutos, muchos pájaros. Bueno, era una isla verdaderamente divina. En esa isla vivían dos pescadores, Pedro y Anselmo. Y todos los días agarraban su caña de pescar y se iban juntos ahí caminando a hacer su pesca del día. Eran muy buenos amigos y siempre platicaban mientras pescaban y bla, 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 y bli, 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 se la pasaban a todo dar. Un día iban regresando de la pesca cuando encontraron en la orilla del mar a un cangrejito rojo que tenía una patita lastimada. Algo le había pasado. Entonces el pobre cangrejito estaba tratando de regresar al mar, pero pues cojeaba y iba muy lento. Y entonces ellos se agarraron, lo tomaron con delicadeza, le sobaron su patita y lo ayudaron a regresar al mar. El cangrejo, muy agradecido, les dijo, sí, les habló y les dijo, oigan, gracias por ayudarme. En recompensa les puedo hacer realidad cualquier deseo que ustedes gusten. La única condición es que ese deseo se pueda hacer con los recursos que tiene nuestra isla. Los dos pescadores se quedaron sorprendidos. Imagínense ustedes que un cangrejo les hable. Pues por muy paradisíaca que sea tu isla, no es lo más normal, ¿verdad? Entonces se miraron uno al otro, se quedaron así como, ¿es realidad lo que estamos viendo? Y dijeron, gracias, y se regresaron a su casa. Iban muy pensativos los dos, pensando en aquel cangrejo que les había hablado. Total, que pasó algún tiempo y la pesca empezó a ser un poco baja. Empezó a venir la época en la que no había muchos pescados y no conseguían mucho para dar de comer a sus familias. Y entonces Pedro, un día algo desesperado, se acordó del cangrejo que le había dicho que le podía hacer realidad sus deseos y fue a la playa. Así como que un poco avergonzado porque no sabía si era real o no real que el cangrejo le había hablado, se sentó en la arena y dijo, cangrejo, cangrejito, ¿te acuerdas que hace tiempo me dijiste que podías hacerme realidad un deseo? Quisiera que me dieras algo de comer, un pescado, porque no hay pesca. Inmediatamente apareció un pescado enorme, gigante, en las manos de él. Y entonces él dijo, ¡oh, es realidad! Y se fue feliz a su casa con su pescado. Cuando iba camino a su casa, se encontró a Anselmo que venía para acá y le dijo, ¿de dónde conseguiste ese pescado, Pedro? ¿Te acuerdas del cangrejo? Es verdad, el cangrejo te puede conceder deseos, es mágico. Y ahí se fue Anselmo a buscar al cangrejo para pedirle un pescado. Pero no quería el pescado así como Pedro, crudo, se lo pidió cocinado. Y el cangrejo se lo dio cocinado con verduras, una ensalada, bueno, una cosa deliciosa. Cuando al día siguiente las esposas de Pedro y Anselmo platicaron del pescado que habían llevado a su casa, la esposa de Pedro le dijo a Pedro, ¡ay, Pedro, qué tonto eres! Si podías pedir cualquier deseo, ¿por qué pides el pescado crudo? Lo tuve que cocinar. En cambio, Anselmo, bien inteligente, se lo pidió cocinado al cangrejo. Así que quiero que regreses y le pidas a ese cangrejo un pescado cocinado, una sopa de mariscos y además algo de ropa para mí porque ya no tengo. Y ahí fue Pedro con el cangrejo y le empezó a pedir, ¡ay, ahora quiero esto y esto y esto! Y el cangrejo les concedía sus deseos. El problema fue que cuando más pedía Pedro, más pedía Anselmo. Y otra vez pedía más Pedro y pedía más Anselmo. Y llegó un momento en que los dos se olvidaron que eran grandes amigos y que todos los días salían a pescar juntos como grandes compañeros. Solo estaban pelea y pelea y pelea por quién le pedía más cosas al cangrejo. Llegó un momento en el que Pedro le llegó a pedir al cangrejo que le diera unos cuchillos de plata, unos cubiertos completos de plata para que tuvieran con qué comer, cuando siempre habían comido con cubiertos de madera. Y entonces Anselmo, viendo que su compañero tenía unos cubiertos de plata, fue a pedir unos de oro. Y así, mientras más pedía uno, más pedía el otro. Y la competencia se empezó a volver feroz. Llegó un momento en el que Anselmo pidió un castillo enorme y Pedro lo pidió más grande con murallas y el cangrejo les daba y les daba y les daba y les daba y de repente ya ellos lo que necesitaban era cuidar sus riquezas de su propio vecino, de su propio amigo, de su propio compadre. Empezaron a pedir, ¿saben qué? Empezaron a pedir rejas para proteger sus castillos. Empezaron a pedir protecciones para poner en las ventanas y que no les fueran a robar sus riquezas. Empezaron a pedir oro, plata, platino, bronce. Bueno,
las cosas más ostentosas del mundo. Empezaron a pedir cañones para defender sus propiedades. Y entonces un día llegaron los dos juntos a la orilla con el cangrejo. Ni siquiera se dirigían ya la palabra, ya eran como enemigos, enormes enemigos. Uno mirando para un lado, el otro mirando para el otro. Y entonces los dos dijeron: cangrejo, queremos que nos des espadas para defender nuestros castillos. Y el cangrejo dijo: ya no puedo darles nada. Y los dos se quedaron así. ¿Qué? ¿Cómo que ya no puedes darnos nada? Ya no hay recursos. Todo lo que había en la isla se ha consumido. En su ropa, en sus cubiertos, en sus protecciones, en sus castillos, en su ropa de cama carísima, en sus zapatos, en su comida. Todo lo que hay en esta isla, que era la única condición para que yo les pudiera hacer sus deseos realidad, era que fuera con recursos de nuestra isla. Todo, absolutamente todo, se ha terminado. Ya no puedo darles más. En ese momento, Pedro y Anselmo voltearon a ver a su alrededor. ¿Y saben qué vieron? Efectivamente, su isla, la que hacía mucho tiempo era hermosa, que tenía muchos árboles, que tenía muchas flores, muchos frutos, muchos pájaros, muchas cosas hermosas. Ya no era más que una roca seca y gris. Ya no había nada más que sacarle. Y los dos se sintieron muy avergonzados, y muy tristes, y muy preocupados. Y dijeron: ¿en qué momento no nos dimos cuenta de que todo lo que teníamos era riqueza, era belleza y era amor? Se sintieron muy avergonzados. Regresaron a su casa y platicaron con sus esposas. Y sus esposas sintieron que les dolía el corazón de tristeza porque habían terminado con su propio hogar. Así que los cuatro regresaron a la orilla del mar y le hablaron al cangrejo. Y le dijeron: cangrejo, queremos un último deseo. Queremos que todo esto vuelva a ser como en un inicio, cuando nosotros salíamos a pescar, cuando teníamos nuestras casas pequeñas y éramos amigos, cuando no había rejas ni protecciones, ni tampoco había armas entre nosotros. Queremos que todo vuelva a ser como antes. ¿Se podrá? Y el cangrejo sonrió y les dijo: claro que se puede, por supuesto que sí. Y todo, así, volvió a ser como en un inicio. Ya se iban los cuatro muy contentos a su casa, cuando Pedro volteó y le dijo al cangrejo: cangrejo, ¿cómo lograste que todo volviera a ser como antes? Y el cangrejo le respondió: se puede, porque esto es solo un cuento. Si no lo fuera, no sé si se pudiera. Y así, amigos, llegamos al final de este cuento. Recuerden, es muy importante cuidar nuestro entorno. Es muy importante valorar las cosas que tenemos. Y ahora que tenemos este momento de estar tranquilos en casita un rato, valoremos lo que tenemos en casa. Nuestra familia, nuestras cosas, nuestra comida, nuestros amigos. Recuerden que nada es más valioso que tener a quien querer y con quien divertirnos. Nos vemos pronto en la ludoteca, ¿sale? Cuídense mucho. Les mando un beso enorme, enorme, enorme. Los quiero. Bye.